entonces el string 1. ¿Ahora la ven? Sí, profe. Ya, entonces empiecen a cantar. Díganme cuál sería la primera ecuación que deberíamos plantear. Deberíamos por lo menos hacer una... A ver ahí. Primero deberíamos tirar una ley de Kirchhoff corriente. ¿En qué nudo deberíamos tirar una ley de Kirchhoff corriente? ¿De R1? ¿En R1? En el nudo 1 ya. ¿Cómo sería esta ley en el nudo 1? Vamos a suponer que entre este punto y la referencia está el voltaje del nudo B sub A. Ya. Y por supuesto que entre este punto y la referencia está la fuente B1, ¿verdad? Con esa polaridad. Lo mismo pasa entre este punto y la Tierra. O sea, aquí hay una fuente de voltaje ideal conectada entre este punto y Tierra. Eso es lo que significa ese B2. ¿Ya? Y acá tendríamos el más, el menos, y ya. Entonces, ahora qué, ¿cómo nos queda la primera ecuación? Por ejemplo, la corriente que sale por ahí. Esa corriente que se va por ahí. IR1. ¿Cómo se calcula IR1? ¿El voltaje por la resistencia? No, pero tenemos que expresarlo como ecuación de ley de Kirchhoff corriente. Voltaje por la resistencia es BR1. Necesitamos IR1. VA menos V1 partido en R1. Ya. El VA menos el voltaje de la fuente 1 dividido por R1. Ya, ¿qué más? Después hay que calcular esta corriente, ¿verdad? Y R2. ¿Y R2 cuánto sería? VA menos V2 partido en R2, profe. Ya, VA menos V2 partido en R2. Y finalmente, la que se va por acá, que es la corriente que va por ahí, y R3, sería más, ¿qué cosa? V3 partido R3, profe. Ya. Este es R2. Ya, entonces ahí tenemos la corriente que salió para allá, para allá, para allá. Después se va la que se va por ahí. ¿Cuánto vale esa corriente? VA menos V0 partido en RF. PA menos B0 partido en RF. Y después la que se va por ahí, que vale 0, ¿verdad? O entra corriente acá porque la impedancia acá es infinita. Y esto entonces tendría que ser igual a cero. 0. Ya, sabemos que a la salida no vamos a plantear ley de Kirchhoff de voltaje de corriente porque aquí tenemos la fuente, uno se la puede imaginar que aquí hay una fuente ideal conectada a la salida que es A por B sub D. Y B sub D tendría que ser lo que hay acá, ¿no? ¿Verdad? Ese es B sub D con esa polaridad, menos, más. Ya, entonces, ¿cuál sería la segunda ecuación que habría que plantear?
es una ley de Kirchhoff de los voltajes, ¿verdad? ¿Y cuál sería la ley de Kirchhoff voltaje que hay que plantear acá? BA es igual a menos BD, profe. BA Igual a, ¿verdad? a menos Más, BD. ¿verdad? Ah. Más BD, ¿verdad? Eco. Igual a 0. ¿Cierto? Damos la vuelta, nos volvemos por ahí, no hay nada que hacer, y de acá llegamos a la conclusión que el voltaje del nudo es igual al voltaje entre los terminales del operacional. Bien, podríamos, aquí tenemos varios caminos para seguir, ¿verdad? Uno sería que B0 es igual a ABD, ¿verdad? Y reemplazar B0 por BD. Oye, ¿qué pasó ahí? Ya. Reemplazar B0 acá arriba y va a quedar todo en función de A y un chorizo grande, ¿verdad? Ya, ese sería el método 1. El método 2 y el método del cortocircuito virtual. ¿Qué dice el método cortocircuito virtual? Que BD es aproximadamente 0. Por lo tanto, bajo esa premisa, ¿verdad? Entonces el BA también debería ser cero. Entonces, si ese es el caso, la ecuación de acá arriba nos va a quedar menos B1 y entonces quedaría menos B1 sobre R1 menos B2 sobre R1 menos B3 sobre R1 igual a B0. B0 sobre RF. ¿Verdad? Y de acá, como tenemos que despejar B0, nos va a quedar que va a quedar menos RF sobre R1 por el voltaje de la fuente 1 menos RF sobre R2 sobre el voltaje de la fuente 2 y menos RF sobre R3 por el voltaje de la fuente 3. Entonces, en el fondo, el voltaje salía en la suma, con signo negativo, de la ganancia de cada una de las fuentes, que se calcula como el RF sobre R1, que era la ecuación básica del amplificador inversor. En este caso, es como que se aplicara superposición. Se van a sumar toda la fuente multiplicada por un factor de ponderación que depende de las resistencias. Y por eso que este amplificador se llama el amplificador sumador. ¿Ya? No le pusieron la palabra inversor porque casi se sobreentiende que esta configuración es inversora, pero en realidad debería llamarse el amplificador inversor, sumador inversor, ¿ya? Porque suma e invierte la señal de salida. ¿Se dan cuenta que es bastante simple el análisis? Bien, esta de acá, no se las voy a hacer, estas sí que se las voy a dejar, si se las pregunto en la prueba no me reclamen,
Pero es el mismo principio. Hay que plantear una ecuación de Kirchhoff acá, ¿verdad? Aquí este sería B sub A, sería el voltaje que hay entre el nudo A y la referencia. El voltaje B es el voltaje que hay entre el nudo B y la referencia. Ahí está la fuente B1, la fuente B2. Entonces aquí se tendrán que plantear dos ecuaciones de Kirchhoff. Aquí está BD. Entonces acá, por supuesto, van a hacer una vuelta ustedes. Van a decir voltaje BA más el voltaje BD menos el voltaje BD, B sub B es igual a 0, ¿verdad? Va a ser B sub A más BD menos B sub B igual a 0. Y el resto, dos leyes de Kirchhoff corriente. B sub A menos B sub 1 partido por R1 más B sub A menos B sub 0 partido por R2 igual a 0. B sub B menos B2 partido por R3 más B sub B partido por R4 igual a 0. Van a tener tres ecuaciones y tres incógnitas. Aplican la condición de cortocircuito virtual que B sub B es 0 y le van a quedar un sistema de ecuación y lo ordenan, reducen y les va a dar el valor final. ¿Ya? Bien, acá en el libro no sale la solución para el caso en que todas las resistencias son distintas, y esa es como la meta de ustedes, saber cuál es la ecuación general. Bueno, esta configuración que le llaman el amplificador diferencial se usa en instrumentación para calibrar los instrumentos, porque en teoría lo que se busca es que cuando estas dos fuentes sean del mismo valor, el voltaje de salida sea 0, porque ellas se anulan. ¿Ya? Ustedes pueden ver que la salida está dado por la diferencia de los dos voltajes multiplicado por la razón de R2 sobre R1. ¿Ya? Entonces, en el fondo, este tipo de configuraciones se hacen para instrumentación, para calibrar. ¿Ya? Pero cuando no está calibrado, entonces todo va a depender de los parámetros R1, R2, R3 y R4. Y en ese caso, ahí tienen la solución, tienen que demostrar esto. Y acá se aplica una condición de diseño en que para que esta cosa sea útil para los propósitos de una instrumentación, el voltaje debe ser 0 cuando los dos voltajes son iguales. ¿Ya? Entonces, si uno dice B1, B2 es igual a D, aquí tendría que poner un 0, va a demostrar que R1 sobre R2 debe ser igual a R3 sobre R4. O sea, se debe mantener una relación entre R1 y la realimentación, ¿ya? Y entre R3 y R4, que sería una especie de divisor de voltaje. Si se mantiene esa relación, entonces se puede lograr de que el voltaje de salida sea igual al voltaje de entrada, y el problema se puede reducir a escoger dos resistencias, R1 y R2. En este caso no opera mucho la idea del amplificador, porque en el fondo el voltaje de salida tiene que ser 0, pero cuando no es B1 y B2 sean iguales, sean valores iguales, entonces esta razón de acá podría manejarse para poder de alguna manera amplificar el error. Si estos voltajes son muy pequeñitos, por ejemplo, 1 milivolt menos 0,99 milivolt nos va a dar 1 micro de volt. Entonces acá podemos multiplicar por 100 para que lo que veamos en realidad no sea 1 microvolt, sino 1 milivolt, y entonces en ese caso nos damos cuenta que las fuentes no están balanceadas, estas que están acá. ¿Ya? Y así podemos manejar un poco una razón de amplificación, para mirar un poco el error. Amplificamos el error en el fondo, de alguna manera lo que queremos es observarlo y no tener que estar usando instrumentaciones tan pequeñas como para saber si efectivamente estas dos fuentes están bien balanceadas o no. Esta, como les digo, es más difícil de demostrar, tiene un poquito más de ingeniería, pero con todo lo que hemos visto, perfectamente podemos analizarla. Y eso sí, por supuesto, les voy a dejar de homework, ¿ya? Tarea para la casa, para que trabajen, porque están realmente flojos y no están metiéndose en el tema, ¿ya? A pesar que estamos en etapa de
de evaluar esta materia. Después está esta cosa que la demostramos ayer, ¿ya? Yo ayer les demostré que si nosotros conectamos dos circuitos en cascada, la solución del problema es el producto de la ganancia de cada uno de los circuitos o de cada una de las etapas. Entonces, si la etapa 1 está hecha con amplificador y la etapa 2 está hecha con amplificador, entonces podríamos eventualmente nosotros simplemente multiplicar las dos etapas, ¿ya? A ver, esta parte podríamos hacer una demostración chiquita. Voy a abrir acá una... Y vamos a inventar un problema para que, a ver si ustedes mismos ustedes lo van a ir haciendo conmigo, ¿ya? La idea es que ustedes trabajen un poco, los noto demasiado flojos, y si no meten mano, no van a aprender nunca. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a inventar un problema, y ustedes lo van a ir resolviendo conmigo. Entonces vamos a suponer que tenemos dos amplificadores en cascada. A ver, entonces vamos a poner la pluma. Y vamos a suponer, para hacerlo bien fácil, vamos a poner acá un amplificador inversor. Aquí ponemos la pata tierra. Aquí vamos a poner la resistencia y la fuente de voltaje. ¿Ya? Este va a ser VA. A la salida ahí está, este sería RF1 y este sería R1. Ya, y acá inmediatamente vamos a colocar un segundo amplificador. La misma historia. La tierra. El más acá, el menos acá, el más acá. Tengan cuidado porque en algunos libros le cambian la polaridad y ponen el más arriba y el menos abajo. Entonces hay que tener cuidado porque hay que respetar siempre la convención que hemos tenido. Ya, y acá la resistencia de realimentación, un RF2. Y acá le vamos a poner una resistencia, R0. Y queremos calcular cuánto vale esa corriente. ¿Ya? Este va a ser R2. Y ahí vamos a poner valores, para que esta cosa sea con valores. El R1 le vamos a poner 10 kilos. El R2 le vamos a poner 20 kilos. Perdón, el RF1. Y el segundo amplificador le vamos a poner R2, 5 kilos. Y el RF2, 10 kilos. A ver, no, vamos a poner siempre los 20 kilos. ¿Ya? Y R0, la carga, le vamos a poner 5 kilos. ¿Ya? Todos se supone que estos son ohms, así que no me hagan escribir tanto, todos son ohms. Así que son resistencia. La pregunta es cuánto vale la corriente que circula por la salida. Esa es la pregunta del problema. Entonces, primero lo vamos a hacer como lo haría un alumno ya que está haciendo electrónica 1. ¿Ya? Voy a cambiarle el color. Un buen estudiante de electrónica 1 sí, pues, no esos que no estudian de una clase para otra. Son estudiantes que estudian todas las clases. Entonces dijo, lo dice, el estudiante va a decir, mira, aquí yo voy a cortar este circuito. Voy a suponer que el voltaje salía acá es V0, V01. Y según lo que yo sé,
lo que me enseñó un profesor de redes 2, que es muy bueno el curso que hice, ¿sabes? Diría, yo me acuerdo que el profe dijo que el voltaje salía acá, era igual menos la realimentación dividido por la resistencia de entrada por el voltaje de la fuente. Y acá, el voltaje salía, aquí que le vamos a llamar, este se va a llamar más, menos, a este le vamos a llamar B02, más, menos. Entonces diría, bueno, acá tiene que ser el voltaje B02, tiene que ser el RF2, partido por el R2, por el voltaje que tiene a la entrada, que es el voltaje B01. Entonces, el voltaje final tiene que ser, y estos son con signos menos, menos RF2 sobre R2 por el voltaje B01, pero está ahí, y esa a su vez es menos RF1 sobre R1 por el voltaje que alimenta el circuito. Entonces, este es 10 partido por, o sea, 20 partido por 10 serían 2, y este otro es, sería menos 2, y este es RF1, perdón, aquí hay un error. No voy a hacer cosa que alguien esté grabando y decir que el profe es calato y no cacho uno. Vamos a ver. Ya, entonces aquí RF2 sobre R1 sería 20 sobre 5. Este serían 4. Y acá RF1 sobre RF2 sería 20 sobre 10 serían 2. O sea, la ganancia sería 4 por 2, 8 veces el voltaje de entrada. ¿Ya? Porque esto que está acá, nosotros le llamamos la ganancia del amplificador 1, y esto que está acá, le llamamos la ganancia del amplificador 2, y se multiplican. Y esa ganancia se calcula como si este circuito estuviera separado del otro. Ya, eso lo sabe una persona que ya ha trabajado, ha estudiado y conoce la materia al revés. Derecho, no los estudiantes que no estudian de una clase para otra. Así que estoy hablando de los estudiantes buenos, eso, que estudian de una clase para otra. Bien, entonces la teoría nos dice eso. Si usted tiene varias etapas en cascada, lo único que tiene que hacer, multiplique las distintas ganancias de cada una de las etapas, y eso sería la respuesta, multiplicar etapas. Ahora hay que demostrar que esto es verdad. ¿Ya? En este problema, la salida sería, si el voltaje de entrada fuera, no sé, podemos poner un voltaje de entrada también para que... no, pero todavía no hemos terminado el problema. El voltaje de entrada va a ser 3 volts. Me pidieron I0. Bueno, I0 sería muy fácil. El voltaje salía B02 partido por R0. Bien. En este caso sería 8 partido por 5, ¿cuánto es R0? 5 kilos por B sub A. Sería 8 por, ¿cuánto el voltaje? Por 3. Dividido por 5.000. 24 partido por 5.000. Da 4,8 por 10 elevado a menos 3, profe. 4,8 miliamperes. Ya, ahora, ¿todos entendieron? ¿Alguien no entendió lo que estamos haciendo? Este tipo de cosas lo van a poder ustedes hacer ya del tercer capítulo para adelante, donde van a llegar y aplicar las reglas, pero esas reglas tienen que haberse demostrado para estar seguro que la cosa anda bien. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta de que esto es verdad? ¿Ya? ¿Cómo sabemos que no nos hemos equivocado y que la teoría no es falsa? Deberíamos aceptarla porque la teoría la han hecho
ingeniero serio, po, ¿ah? No. Entonces, sí, tiene que ser verdad, pero me gustaría, pero un estudiante bien armado, bien derecho, ¿ya? De esos que llegan a la Universidad de Antofagasta a estudiar ingeniería eléctrica y electrónica, son gente seria, po, ¿no? No son gente así al peo. Entonces un estudiante va a decir, no, bueno, yo no me compro, si no me lo demuestran, you say, I don't believe anything. O sea, no puedo creer cualquier cosa, necesito la prueba. Eso es lo que debe decir siempre un estudiante. Bueno, entonces ustedes dirán, ¿cómo lo podría demostrar? Habría que aplicar redes 2. Entonces dibujamos el circuito. Ahí estaría el equivalente. Aquí estaría la fuente. A versus D1. Aquí está el versus D1. Ahí está el menos, ahí está el más. Aquí está la salida. Tienen que dividir el circuito equivalente y hacer el análisis que nosotros sabemos hacer. Aquí está R1 y aquí estaría la realimentación. RF1. Y aquí estaría el más versus. Y a continuación de esto, tenemos que dibujar la segunda etapa. Ahí. La salida. AB de 2. Aquí estaría el B de 2 más menos y la realimentación. El RF2. Y aquí necesitamos un buen estudiante que nos resuelva el circuito y vamos a llamar a quién. A Brandon, que nos eche una manito. ¿Qué creen que se podría hacer acá? Aquí tenemos un nudo, al que vamos a llamar nudo 1. Aquí está el nudo 2, pero este nudo no se puede hacer ley de Kirchhoff porque tenemos una fuente ideal. Aquí estaría el nudo 3, el nudo 1, vamos a llamarle a este nudo 3. Y el nudo 4, que tampoco hacemos ley de Kirchhoff. O sea, en este circuito deberíamos hacer ley de Kirchhoff en el nudo 1 y 3, ¿verdad? Ya, entonces si ustedes hacen... Ya, en el nudo 3, a ver, un valiente que me diste la ley de Kirchhoff corriente del nudo 1. Profe, ¿por qué no se puede en el nudo 2 si ahí está el nudo 2 entre dos resistencias? Ya, pero y la corriente que hay acá, cuando tengas que saber qué corriente se va por ahí, hacia la fuente, ¿cómo la voy a calcular? ¿Cuánto vale la corriente que se va a esta fuente? No, esa no, pues, pero la otra sí, pues la que Pero va ¿y qué vaya a hacer en ese caso? Te va a quedar con una incógnita. Pero mira, el método de nudo, ¿por qué se calcula el método de nudo? ¿Cuáles son las incógnitas del método de nudo? ¿Cuáles son las variables que no se conocen? ¿Quién está hablando? Yo, Cristian. Cristian, ya dime. El voltaje de nodo, no sé. Los voltajes de nodo. Entonces, en este problema, ¿cuál sería la incógnita? La incógnita sería el voltaje que hay entre el nudo 1 y la referencia, ¿verdad? Y después, Sí. el voltaje que hay entre este nudo y la referencia. Y el voltaje que hay entre ese nudo y la referencia es V0, 1, ¿verdad?
Pero B01 es igual a BD1. O sea, no necesitas calcular un voltaje que ya lo conoces, po. No sé si logras entender ese problema. Por eso que no se plantea ecuación, porque tú sabes la solución. Es ABD1. Es lo mismo que ya. cuando tú tienes los métodos de los lazos y tienes una fuente corriente. No se plantea ecuación en ese lazo porque se sabe que la corriente vale lo que circula por ella. ¿Ya? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora entonces en castigo o en premio, en realidad te voy a dar un premio. Te voy a permitir que me digas la ley de Kirchhoff en el nudo 1. En realidad nosotros no deberíamos usar la palabra, ¿ya? V1. V1 menos VA partido en R1 más V1 menos V2, o sea, V... A ver. Dejemos el B02, po, la variable que inventamos ahí, ¿verdad? Sí. Ya. Partido por, De F1. y eso igual a 0. 0, ¿verdad? Y la otra ecuación, la ley de Kirchhoff voltaje, ¿cuál sería? Sería V3 menos V01 partido en Me R2. perdí ahí, a ver, de nuevo. ¿Dónde se plantea la ley de Kirchhoff voltaje en esta parte del problema? No, la ley de Kirchhoff. No, esa es V1 igual a menos VD. Ya, ahí nos va a saber V1 más BD1 igual a 0, ¿verdad? Que es lo mismo que decir que es menos BD1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, Cristian? Sí. Ya. Y entonces ahora aplicamos cortocircuito virtual, esto se va a 0, lo cual significa que el B1 se hace 0. Acá arriba me queda B sub A partido por R1 menos B sub 0,2 partido por RF1, de donde se deduce que el B02 es igual a menos RF1 sobre R1 sobre B sub A. Entonces calculamos el B01, perdón, aquí me equivoqué, es B01. Que el que está aquí, este es B01. Ahí. Entonces el B01 sería menos RF1 partido por R1 por BA. ¿Se dan cuenta que la etapa 2 no afectó a la etapa 1 en el cálculo de este voltaje? Y bueno, y haciendo la misma analogía van a llegar a la conclusión que el voltaje acá, ¿verdad? Que es conocido, y este voltaje se conoce, el voltaje B02. Entonces ustedes van a hacer lo mismo, B3 menos B01, ¿verdad? En la segunda, en la ley de Kirchhoff de voltaje, en el nudo 3 sería B3 menos B01 dividido por R2 más B3 menos B02 partido por RF2 igual a 0. Y lo mismo que antes, B01 es igual a menos BD2, que es aproximadamente 0. Y de ahí sacan... Una pregunta para el ley de Kirchhoff voltaje en el nodo 3. ¿Dónde estaba el B02? Que me perdí en ese paso. ¿Cómo? Cuando hizo
La ley de Kirchhoff voltaje en el nodo 3. Esta es ley de Kirchhoff de corriente, no es de voltaje. Perdón, corriente. Aquí, hay un error entonces. Ahí. Esa ley de Kirchhoff corriente. B3 menos B01 partido por R2 más B3 menos B02 partido por R3. Y después viene la ley de Kirchhoff de los voltajes, que sería que B3 es igual a menos B de 2, que es igual a 0. Por lo tanto, aquí nos queda menos B01 sobre R2 menos B02 sobre RF2 igual a 0. Y de ahí uno dice el B02 es igual a menos RF2 sobre R2 B01. Y listo. Tenemos listo las dos ecuaciones. Lo mismo de acá. ¿Se dan cuenta? En el fondo, uno lo demuestra porque cuando empieza a hacer el análisis, se da cuenta que cuando plantea estas ecuaciones son independientes de lo que está pasando acá. Y eso se lo debemos a que esta fuente es ideal. Si por alguna razón ustedes consideran el circuito real y pusieran acá una resistencia de salida, olvídense el cuento. Tienen que plantear y resolver el sistema de dos ecuaciones, porque el voltaje salida ya no es ABD1, sino que es un voltaje que considera esto más la caída en esa resistencia. Se dan cuenta que entonces esa es una de las ventajas que tenemos con los circuitos en tándem, que le llamamos nosotros en electricidad o en cascada, en que los amplificadores nos hacen que la vida sea muy fácil. Ayer hicimos un problema de dos circuitos en cascada sin un amplificador. En ese caso usamos una configuración seguidor de voltaje. Y vimos que en el caso de cascada tuvimos que resolver el sistema de dos circuitos, dos mallas, solucionar el sistema de ecuación de malla. Pero cuando pusimos el amplificador seguidor de voltaje, aislamos las etapas, cada circuito se analiza en forma independiente y después se multiplican las ganancias. Es entretenido trabajar con amplificadores operacionales, pero hay que manejar las técnicas, hay que tener entrenamiento y por lo tanto ahí se la pega de ustedes. Probar los tres métodos, método real, ahí hay que hacer lo que sabemos nomás, método nudo. Después el método ideal, podemos usar el método de la aproximación, el primero que vimos, o finalmente el método de los cortocircuitos virtuales. Normalmente el método de cortocircuito virtual uno utiliza cuando las configuraciones son más grandes. Y en ese caso, sí conviene, porque si yo tengo 3 amplificadores en un sistema, ya no, los análisis circuitales serían prohibitivos. Bueno, sí, podríamos dejar un ejercicio propuesto acá para que se entretengan en la casa. Entonces, si nosotros conectamos un circuito inversor con un no inversor, o un circuito con un seguidor de voltaje, ¿ya? Por ejemplo, si que se nos ocurra algo así como medio artista. Pensemos que queremos poner acá, esto lo vamos a usar después los filtros, estas configuraciones, y ahí en realidad uno usa la fórmula, no. Ponemos acá un inversor. Un inversor bien rasca. Ahí. Y acá le vamos a colocar un no inversor.
¿Qué pasaría en este caso? Profe, recién se le había quedado pegado. ¿Qué cosa? Recién se le había quedado pegado, parece, profe. ¿Pero qué se quedó pegada a la pantalla? Sí. Ah, ya entendí lo que me quieren decir. A ver. Estamos compartiendo, ¿no? ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí. Ah, Sí, ya. profe. Sí, profe. Ya. Entonces acá, bueno, aquí hay un pequeño detalle. Este no es lo que quiero probar. Ahí está. Aparece. Me quedo pegado de nuevo. No puedo borrar. Ya, no puedo borrar. No, lo que pasa es que aquí hay un error. Esta de acá, esta fuente, tiene que bypasearse este lado y conectarse aquí. Y esto que está acá desaparece. Esa es la configuración que uno tiene que, pero no me deja borrarla, porque la salvé, tendría que borrar todo. Para que sea esta etapa que es inversora y esta no inversora, la fuente de voltaje es reemplazada por la etapa previa, ¿ya? Entonces para eso acá tengo que conectar lo que sale de este amplificador y esta resistencia que baja a tierra, no se conecta con este cable. Entonces ahí esa parte hay un error. Por ejemplo, esa configuración, según lo que uno sabe, el resultado debería ser RF sobre R1 multiplicado por 1 más RF2 sobre R2 y por el voltaje de entrada y se acabó. Pero lo interesante es cuando uno lo demuestra con los circuitos, que es efectivo. ¿Ya? Bien, entonces ahí tienen casi toda la materia ya bien trabajada. Ay, ¿qué le pasa a esto? Voy a descartar todo. Copiaron todo, ¿verdad? Porque voy a borrar esta cosa y después genera mucho lío. Bien, vamos a pasar ahora entonces a otro tema. Ya terminamos con los operacionales. Voy a cerrar este. Allá. Vamos a ver ahora un teorema que quizá es uno de los teoremas, no sé si el más famoso, hay muchos teoremas en ingeniería eléctrica, pero en general yo creo que el teorema de Thevenin es como uno de los teoremas más, que tiene mayor aplicación, el que más recursivamente estamos utilizando. En general yo creo que en ingeniería eléctrica las herramientas que más usamos son método de nudo y el teorema de Thevenin. Eso prácticamente lo tenemos hasta bien entrado nuestra especialidad en la mayoría de los problemas. Método de malla no es tan masivamente utilizado como el método de nudo, sobre todo cuando analizamos redes de gran tamaño, ¿ya? Considere ustedes que una red eléctrica normal
puede tener 3.000, 4.000 nudos como una cosa normal. En cualquier país, en una ciudad, los alimentadores se pueden volar tranquilamente con 100, 150, 200 nudos. Un alimentador de distribución con el cual llegan a nuestras casas. Entonces, las redes tienden a ser siempre grandes, no existen redes chicas. Estas redes de 2 o 3 nudos son las que usamos para aprender la teoría, pero más allá de eso no tienen casi aplicación, excepto en cosas muy cotidianas, que uno a veces se pasa y puede resolver los problemas a mano, pero en la práctica uno necesita los computadores para resolver las redes eléctricas. Ahora, hay un teorema que se llama el teorema de Thevenin, que es muy simple, digamos, la definición, y la aplicación es un poquito más complicada. Por ejemplo, dice una red lineal activa. ¿Qué significa una red lineal activa? Que dentro de esta cajita que hay acá hay elementos pasivos, como son la resistencia, la inductancia y el condensador, y también hay fuentes de voltajes independientes, ¿ya? Cada vez que un circuito tiene fuente de voltaje, ya sea dependiente o independiente, se va a convertir en una red activa, porque hay elementos que están generando o inyectando energía. Las fuentes dependientes, ustedes ya pueden ver que las generan los mismos circuitos. En el caso del amplificador operacional, es un caso clásico en el cual una circuitería interna que tienen nos genera una fuente dependiente. Bien, entonces una red lineal activa con un par de terminales AB, tal como se muestra en la figura, se puede reemplazar por una fuente de voltaje, cuyo valor va a ser, le vamos a denominar VTH, o voltaje Thevenin, conectada en serie con una impedancia ZTH. Bien, entonces lo que nos dice acá, que acá lo que hay acá dentro, que puede ser un circuito con miles de nudos, con miles de ramas, no importa, el tamaño no interesa, un circuito al cual yo lo observo a partir de 2 terminales, o de una puerta, como decimos en electricidad, se podría reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una impedancia y reducir todo ese circuito a ese elemento simple que se llama voltaje Thevenin, impedancia Thevenin. Bueno, el voltaje Thevenin, ¿qué es lo que es el voltaje Thevenin? El voltaje Thevenin es el voltaje del circuito abierto, medido entre los terminales AB, es decir, es lo que estamos midiendo acá. Cuando tenemos el circuito, acá va a aparecer un voltaje. A ese voltaje le vamos a llamar voltaje de Thevenin o voltaje circuito abierto. Es lo que aparece acá cuando este circuito está funcionando y yo lo puedo observar a partir de 2 terminales. La impedancia equivalente de Thevenin, Z-Thevenin, es la impedancia de entrada vista desde los terminales AB. Es decir, uno se para a observar acá la impedancia de la red, pone un instrumento, pensemos que existe un instrumento que pueda medir una impedancia, lo conectamos acá y vamos a ver un valor. Ya, ese valor que observemos se llama impedancia de entrada. Entonces, por eso que siempre dibujamos esta flecha quebradita mirando para adentro, diciendo que este valor que está acá representa la impedancia que se observa en este circuito cuando la miramos desde este par de terminales. En el fondo es la reducción de toda la red a un único valor. ¿Cuál es la condición para poder calcular una impedancia de entrada? Es que la red sea pasiva. Eso significa que no pueden haber fuentes independientes, ¿ya? La impedancia de entrada se debe determinar con redes pasivas. Esa es como una condición necesaria, ¿ya? Hay varias formas de determinar la impedancia de entrada, pero si lo van a hacer con un instrumento que mide impedancia, como un ohmmetro, asegúrense que la red no esté energizada, si no se van a echar el equipo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ahora el tema de la polaridad. La polaridad de la fuente que le vamos a poner acá, ¿ya?, se escoge de tal forma que la corriente que circula a través de la impedancia conectada entre estos terminales tenga la misma dirección que la red original. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo conecto una resistencia aquí, ¿ya?, me va a circular una corriente en alguna dirección,
por ejemplo, si el voltaje en A es mayor que el B, la corriente va a circular así, supongamos 1 ampere. Cuando yo conecte el voltaje de Thevenin acá, la polaridad del voltaje de Thevenin debe ser tal que si yo conecto la misma resistencia en estos pares de terminales, esa corriente que circule, que es 1 ampere, debe circular desde A hacia B. Si eso es correcto, entonces la polaridad que le hemos asignado es la correcta. Es decir, el circuito debe replicar exactamente lo que ocurriría si estuviera funcionando el circuito completo. No se olviden que lo que se busca acá es reemplazar un circuito grande, complejo, por un simple circuito compuesto por un voltaje y una impedancia en serie. Pero la condición para que esto se pueda aplicar es que lo que ocurra en los terminales, es decir, el voltaje que aparezca acá y la corriente que circule por la resistencia al conectar acá algún elemento, debe ser la misma que la que ocurre en el circuito original. Si eso no ocurre, el equivalente no sirve, ¿ya? No tiene ningún valor porque no está entregando el valor que ocurre en la realidad. El teorema de Thevenin no es una aproximación de algo, es una representación teórica de una red, pero que genera los mismos resultados que la red original. Si el Thevenin no refleja la red original, está mal calculado. Esa es la condición. Por lo tanto, cuando usemos Thevenin, no pensemos que estamos aproximando o reduciendo la red con algún error. No, simplemente la estamos reemplazando por una red equivalente que entrega los mismos resultados. Eso es fundamental para entender el teorema de Thevenin, para que tengamos claro que no perdemos calidad de la información en la respuesta, ¿ya? Lo único que la condición que se le impone al teorema es que no puede haber relación. Supongamos que esta red se va a conectar a otra, no puede haber vínculo de ningún tipo entre este circuito y el circuito que se va a conectar después. Por ejemplo, uno dice, bueno, ¿qué tipo de vínculos podrían haber? Magnetismo, por ejemplo. Supongamos que aquí hay una inductancia y aquí hay otra, y esas inductancias se acoplen. Eso no puede ocurrir. No pueden estar acoplados estos elementos con los elementos acá. Tiene que haber absoluta independencia entre los parámetros y la dependencia de ellos con respecto a los que hay acá. ¿Qué otro tipo de dependencia puede haber? La temperatura. Una resistencia acá, ¿no es cierto? Si tenemos un entorno de un ambiente donde tenemos un horno, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos un circuito dentro de un horno y donde estamos en una cierta temperatura y esa temperatura afecta este valor y este valor a su vez va a afectar otro valor por un efecto de temperatura acá, porque hay una ligazón, tampoco nos podría servir mucho el teorema porque no se puede permitir que existan vínculos entre circuitos. Esas son como todas las condiciones para entender el teorema de Thevenin. Entonces ahora nos vamos a plantear un problema bien simple, bien fácil. Ustedes que ya son seco panudo, y le vamos a aplicar Thevenin. Aquí tenemos un circuito y nos piden que usando el teorema de Thevenin calculemos la corriente que entrega la fuente E2, ¿ya? Esta que está acá. ¿Cuánto vale esta corriente pero utilizando Thevenin? ¿Ya? Ya, entonces mire, lo que necesito que ustedes con la velocidad del rayo me calculen con las herramientas que saben, nos quedan 14, ya nos queda media hora, tenemos tiempo. Me calculen cuánto vale y sus dos, y tienen los datos ahí. Les voy a dar 5 minutos para pensar, ¿ya? Yo por mientras me he tomado unas vacaciones, mira los pajaritos aquí, el jardín que tengo, cómo cantan. Y ustedes van a tener, son las 14:32, a las 14:37 yo les voy a preguntar cuánto vale el show, ¿ah? Es decir, cuánto vale esa corriente. No sé. Antes de hacer, necesito que ustedes resuelvan el problema.
Estas reglas me tienen aburrido. A rato funciona, a rato sí, a rato no. Mm. ¿Para funcionar esta cuestión? Sí. 14:37. Ahí me parece. Más tiempo. Entonces lo que nos están pidiendo es esto. Oh, Dios. ¿Cuánto vale esa corriente? Y sus E2. Todas las resistencias valen 2 ohms. Ya, estamos en la hora. ¿Alguien lo hizo? Hay que hacerlo por el método matricial, ¿verdad? Un medio más un medio más un medio más un cuarto menos un medio más un cuarto menos de acá un medio más un cuarto un medio acá sería el 1 sobre R1 y menos
Ah. Todo el mundo trabajando. Entonces sería E1 que son 20 sobre 2, 10. Y la otra saca energía serían E3, 10. 10 menos 10 sobre 4. Segundo nudo E2 sería menos 5 y menos 2,5. ¿Cómo estamos con eso? ¿Alguien llegó a eso? ¿Algún error? 1 medio, 2 medio, 3 medio. 3 medio. Profe, a mí nunca me dio un cuarto, ¿sabes un cuarto? Un cuarto sería cuando esta resistencia se suma con esta, te daba 4. Entonces tú dices, esta admitancia, 1 partido por esto, 1 partido por esto, 1 partido por esto, y 1 partido por la impedancia que une estos dos nudos, como están en serie, la reduce a 1, te quedan 4 ohms conectados entre este punto por acá arriba. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, profe, la R4 y la R5 lo consideran como en paralelo, ¿viste usted? No, están en serie esas dos resistencias. ¿Por qué la van a considerar en paralelo si están en serie? Esta resistencia está en serie con esta, se tienen que sumar con esta, o sea, se reducen como son de 2 ohms, cada uno va a ser es lo mismo que tener con esta fuente una resistencia de 4 ohms. Ya. ¿Sí? Mm. ¿Alguien calculó el resultado?
No, profe, aún no. Me parece que esto lo tenemos hecho en el apunte anterior, ¿ah? Este ejemplo. Pueden sacar de ahí el resultado. Profe, no entiendo por qué ahí en la matriz sale menos un medio más un cuarto. Tú sabes las reglas del juego, ¿no? ¿Cómo se aplican las reglas? ¿Sí? ¿Cuál es la regla? Duda, A ver, explica. Uno dice, se suma esta admitancia. Ya, esta admitancia sería un medio. Más esta admitancia, un medio. ¿Qué admitancia hay de aquí para acá? Un medio. ¿Qué admitancia hay de aquí para acá? Primero tienes que sumar la resistencia. Te va a quedar 4. La admitancia sería un cuarto. Sí. Entonces, la admitancia que hay entre estos dos puntos, con estos dos en paralelo, porque esto que hay acá, en el fondo, lo que uno debería hacer en la cabeza, debería decir, aquí tengo una fuente corriente en paralelo con una resistencia de 4. Y a su vez está en paralelo con una resistencia de 2 ohms. Eso es lo que hay ahí. Y esta corriente que va para allá es 3 sobre 4, que es la impedancia con la cual yo reduje este pedazo nomás de la fuente. ¿Ya? Esta fuente fue la que reduje yo a... Porque tú no sé si tú tienes una cosa así, po. 2, 2, eso se puede reducir a una cosa como esta. 4 y 2, ¿no? Y eso se puede reducir a una fuente equivalente corriente, en donde la resistencia queda acá y la corriente queda para allá. ¿Se te aclara la idea o no? Más o menos. Tienes que estudiar entonces, porque si no lo entendís, porque no hay estudiado. Es que este es un tema de la No, sí, primera prueba. entiendo Se eso. supone que a esta altura ya no debería tener su... ¿Profe? Bueno, ¿y qué no entendí Entiendo entonces? lo que no entiendo es lo de la ecuación nomás. Pero Lo que pasa es que según el método matricial nodal, en los pivotes se suman todas las admitancias que llegan al punto y entre los extradiagonales se suman las admitancias que están acá entre dos nudos. Y en este caso tú tenías entre el nudo, no sé, por el nudo 2 y el nudo 1, ¿ya? Tú tienes dos y impedancias en ahora paralelo. claro. Tenéis dos impedancias en paralelo, entonces sumáis la primera admitancia más la segunda admitancia.
Se suman. Ya, profe, sí, me quedó claro. Ya. ¿Alguien tiene la solución numérica? Porque no quiero estar... Serían 7 kilos. Serían... El cuarto. Sería... Bien, esta corriente que hay acá se obtiene, ¿verdad? Esta corriente IE2 se obtiene de E2 menos B2 partido por R6. ¿Ya? Eso les va a quedar de tarea calcular el valor numérico. E2 lo tenemos, que son 10 volts, y B1, B2 lo estamos, aquí está, B2 es lo que estamos calculando, el voltaje que hay aquí, entre el voltaje nudo 2, ¿cierto? Eso es B2, y este es 1. Ya, nos va a dar un valor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si aplicamos el método de Thevenin? El método de Thevenin dice, mire, usted va a hacer el análisis y va a reemplazar una parte de la red. Entonces, en este caso, lo que nos piden es calcular la corriente de la fuente. Esta. Usando Thevenin. Entonces, para eso definimos A y B como los terminales de análisis, y aquí vamos a cortar la red. La separamos y vamos a analizar este pedazo de red, porque este es lo que vamos a reducir. Entonces, al cortar la red, nos queda esta cosa, ¿ven? Y una vez que la tenemos cortada, el primer paso es calcular el voltaje que aparece entre los terminales A y B, y por eso que le llamamos voltaje de circuito abierto, porque hemos sacado el resto de la red. Hemos quedado con un pedazo solamente. Y esto de acá es lo que tenemos que reducir a una fuente de voltaje con una resistencia. Para calcular el voltaje acá podríamos hacerlo por malla o por nudo. Alguien podría hacer malla acá, calcular la corriente. Una vez que calculamos la corriente, el voltaje de acá sería R3 por la corriente de acá, y el voltaje que hay acá sería R2 con la corriente de acá, y el voltaje que aparece acá sería este voltaje
más este voltaje, menos este voltaje igual a 0, el voltaje de acá sería la caída acá, más la caída acá con las polaridades en ese sentido. La otra alternativa es usar el método de nudo. Entonces aquí lo que estábamos haciendo acá, pues, es un medio, un cuarto, 7/4. Lo que hay entre los dos ya lo vimos, vale 3/4 menos 3/4, y lo que hay acá, un medio más un cuarto, serían 3/4. B1, B2, 7,5 por la fuente, esta fuente corriente, serían 20 volt dividido por 2 ohms, serían 10 amperes, y esta fuente corriente está sacando corriente, son 10, son 3, son 10 partido por 4 son 2,5, 10 menos 2,5 son 7,5. Y en este lado, esta corriente inyecta 2,5 amperes. Así que nos queda 2,5. Al resolver el sistema de ecuación, B1 y B2 nos sale 10 y 13,3. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin que andamos buscando es este voltaje, ¿ya? El voltaje que aparece aquí entre este par de terminales. Este sería el voltaje de Thevenin. Y ese es el voltaje que está entre el nudo que hay acá, que le hemos denominado voltaje 2. Y la solución es 13,333 volt. Ese es el voltaje entre el nudo A y el nudo B. Ahora lo que tenemos que calcular es la resistencia equivalente. ¿Qué resistencia se ve entre estos dos terminales? Para calcular la resistencia equivalente necesitamos hacer pasiva la red, ¿ya? Entonces una red se hace pasiva anulando las fuentes de voltaje. ¿Qué es lo que hace uno con las fuentes de voltajes? Son todas 0. Y las fuentes de corriente son todas 0. En términos circuitales, esto significa lo que dicen los alumnos siempre, cortocircuitar los terminales. Y en el caso de las corrientes significa dejar en circuito abierto los terminales. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Porque si yo tengo una fuente de voltaje entre un par de nudos, por ejemplo, yo tengo acá un circuito y tengo una fuente. ¿Ya? 1, 2. Aquí tengo R y aquí tengo E. Si E fuera igual a 0, la única forma de representar en el circuito que esta fuente vale 0 es cortocircuitar los terminales de la fuente. ¿Ya? En el fondo estamos representando una ecuación en un circuito. Entonces, si una fuente se va a 0, significa que estos dos terminales tienen que unirse. Ahora, en el caso contrario, si yo tengo una resistencia con una fuente de corriente, cero, sería que aquí los terminales quedaran abiertos, porque es la única forma que no circule corriente. A veces hay estudiantes que se equivocan y dicen vamos a hacer pasiva la red y cortocircuitar la fuente de corriente. Hasta ahí llega el problema, porque les tengo que poner un 1. El que no sabe esa cosa es porque no sabe electricidad. Así que ojo con ese detalle. Cuando decimos que hicimos pasiva la red,
la fuente de voltaje se cortocircuitan y la fuente de corriente se dejan en circuito abierto. Fuente de corriente, solamente fuente de voltaje. Entonces, si uno dibujara esta red de nuevo, uno nos quedaría aquí. Profe, Y acá está la R4, la fuente de voltaje que quitamos y profe, ahí está el terminal AB. Ahí, dime, profe, ¿qué pues, pregunta? Me he preguntado 3 veces ya. es que no sé si es problema de mi conexión o algo, pero se le ha pegado bastante, ¿no? No No, sé a mí si también. Hace un buen rato que no se ya conecta. como 3, 4 minutos así, no, la verdad es que no le entendí nada de que dijo de cortocircuitar cuando está explicando la parte 1 de arriba, profe. Se le pegó todo el rato. A mí igual se me escucha como entrecortado, profesor. Debe tener Sí, se le problemas. pega el rato y todo. La verdad es que no le entendí nada de eso, profe. Ya, está media mala la señal. Pero ahora me escuchan bien o no? Profe, yo lo escucho bien. Debe ser el internet. Ya. María, es que sí, parece que la calidad de señal. No, acá en todo caso donde estoy viviendo ahora, la señal de la red es. Pero desgraciadamente no, las compañías no venden ahora servicios, pues, no tienen capacidad instalada, así que las redes son. A ver, voy a repetir para los que no, los que se les cortó. Para calcular la red es pasiva, que no pueden existir fuentes de voltaje. ¿Qué es lo que habla? ¿Cómo se anula el caso? Por ejemplo, si yo tengo una resistencia con una fuente y el voltaje de la fuente fuera cero, la forma de representarlo en uso es que acá tenemos que hacer un cortocircuito porque no tiene que haber voltaje entre estos dos terminales. Ahora, si tengo una fuente corriente y tengo que anular una fuente corriente, la fuente corriente debería tener valor cero. Eso significa que no puede circular corriente. Y la forma que no circule corriente por acá es que los terminales estén abiertos. Entonces, cuando hacemos pasiva la red, las fuentes de voltaje se cortocircuitan y las fuentes de corriente se dejan en circuito abierto. En este caso de acá, tenemos dos fuentes de voltaje. Entonces lo que hacemos es cortocircuitar acá y cortocircuitar acá. Y ahí recién empezamos a hacer la reducción. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tendríamos que calcular el paralelo entre R1 y R2. ¿Ya? Esa sería nuestra primera forma de reducir. Entonces aquí agarramos resistencia y el paralelo en paralelo con R2. Esta resistencia que queda acá queda ahí libre. Hay que reducir ahora estas otras dos que están acá arriba. R4 está en serie con R5 y en paralelo con R3. ¿Ya? Y esta reducción sería entonces lo que está aquí, 2 por 4 y 2 más 4, que sería 4 tercios. Entonces nos queda esta resistencia, ¿verdad? Y la de arriba, que se redujo. Y esa se suma. La reducción de el paralelo de 2 es la mitad, sería 1,
Y el paralelo de estas de 2,4 sería 4 tercios. La suma de esos sería 3 tercios más 4 tercios, son 7 sobre 3 ohms. Eso lo han hecho ya en redes 1, esto estamos como repasando, pero es para que lo tengan claro por si alguno no se lo tomó en serio en redes 1. Esta resistencia que quedó acá sería la resistencia Thevenin. Y este voltaje que calculamos acá, que es el voltaje de este circuito, esta impedancia vale 7 tercios. Bueno, acá, y esta vale 7 tercios ohm. Bueno, ahora lo que necesito es calcular esta corriente. La corriente que circula para allá sería este voltaje, que es más menos, más este voltaje, porque están en la misma polaridad, menos más, ¿verdad? Dividido por la impedancia, que es la suma de esta, más R6, que son los dos ohms. Hipo, la corriente iba para allá, la corriente iba para allá, entonces I2 es igual a menos I, o sea, a menos 5,38. Si ustedes hacen este análisis en la casa, ese I2 le va a dar menos 0,38 amperes. Eso es lo que tienen que comprobar. Eso es para que estén seguros que efectivamente este procedimiento es esta pedazo de la red funciona. Y ese es el teorema de Thevenin. Bueno, después tenemos el equivalente que es Norton, que lo vemos en la próxima. También. Y hay varios problemas, ¿cierto? Bueno, hasta aquí llega la clase, son las 3 de la tarde. Hora de almorzar. ¿Consulta, dudas que le haya quedado antes de cerrar? No, profe, lo Profe, que sí. ¿eso la última materia la va a subir, profe? Usted tiene la grabación de estos desarrollos, la materia está así crudita, sin los comentarios. Se le escucha entrecortado. Más, pues yo no soy responsable. Yo soy un ingeniero eléctrico, ¿ah? Los que manejan todo. A ver, entonces voy a ver el tema. ¿Estamos listos entonces? Ya descargué. Chao, profe.